te puede dar un título nobiliario de ser mejor persona, como dijo Cristel, y a la vez tenga ese efecto mágico de que solamente por ser cartón, ¿no es cierto?, ya, no sé, que te lo pegas a la cabeza, no sé, te da conocimiento, competencias y capacidades. Si alguien quiere hacer este estudio masivo de el cartón, ¿no es cierto?, hay un libro muy bonito que se llama El Perú desde la escuela. Podría hacer un trabajo que sería bestseller y hasta premio Nobel. Claudia. Profe, de hecho que, o sea, la mercantilización de la educación es un hecho, ¿no? Y, o sea, me parece bien triste que, pucha, como la educación se toma como una herramienta, ya que es conocimiento, esto le da paso a personas que están como que metidas en este negocio, por así decirlo, de hacer lo que les dé la gana con nosotros, ¿no? Y bueno, ahora eso me parece una realidad que es bien triste. Y al final, una del cartón es como claro, que pero Claudia, si hay alguien que tiene éxito vendiendo, es porque hay unos muchos que demandan. No sé si me dejo entender. O sea, sí. Cada comerciante es inescrupuloso en la exacta medida en que tiene al frente tontos que compran su mercadería. Entonces, estos tontos, ¿no es cierto?, dicen que un cartón te va a dar un título nobiliario, te va a abrir la puerta así y te va a hacer mejor persona. Lo que ha dicho Cristel es exacto, exacto. Es el pensamiento feudal. Tienes que ser doctor universitario. O sea, siguen pensando como los señores feudales que Dios o un rey o una dinastía te pone algo en una mano en la cabeza y te vuelve noble. Diego. Sí, profesor, como usted dice, hay bastante demanda por los títulos, ¿no? Por ejemplo, en Lima hay cantidad de universidades, incluso un montón sin título, y ¿cómo se llama? Y el negocio estos de los títulos se mueven, digamos, de manera masiva porque hay, digamos, puestos profesionales, como en las municipalidades, por ejemplo, que siempre meten a trabajar a sus amigos. Ustedes aporten algo a la teoría artística desde el campo antropológico. ¿Y cómo van a hacer eso? La única manera de que vuestro trabajo sea nuevo, innovador, útil, realmente distinto, que aporte un enfoque nuevo, diferente, ¿no?, aportante al debate del arte desde la antropología, es entrando en el debate del problema. La única manera de que ustedes sepan qué se ha hecho en este campo y qué no se ha hecho, desde el punto de vista de que lo que se ha hecho obedece a una manera de mirar y que esas maneras de mirar que ya tienen límites, que no han visto muchas cosas importantes, deban tener alternativa, es que ustedes debatan con esas maneras de mirar. Pero profesor, yo no he entrado en ese tema, hasta ahora yo solo he pintado, he hecho cerámica, he hecho teoría del color, pero eso es básico, eso es la técnica, eso es la parte operativa. Ya, la inspiración entra en la parte del know-how, del software. Ustedes hacen el hardware con la pintura, caballetes, mezclas, colores, ya. Eso es el hardware. Pero el software, el chips, la inteligencia, la tarjeta madre, tiene que estar basado en un conocimiento científico. Si no hay conocimiento científico, no hay inspiración y no hay nuevas perspectivas del arte.
Pero ustedes no solo están para hacer obras de arte, están para generar tendencias de arte. Un universitario artista no es solo quien hace bonita una pintura o una cerámica, ¿no es cierto?, sino que fundamentalmente logra explicar, pero no solo explicar, sino proponer nuevas líneas de arte, nuevas formas de concebir el arte. Y para ello tiene que conocer el mundo, la espiritualidad, tiene que conocer el fondo, el trasfondo humano detrás del arte, porque ese es su material fundamental. El material fundamental del arte es el espíritu humano, porque el arte es la expresión de ese espíritu. Y si no lo conoces, si no lo has sondeado ese espíritu, yo me pregunto de qué van a hablar y qué tendencias van a proponer. Así que ustedes jóvenes no solo son ejecutores, operadores del arte, están en una universidad del arte para proponer enfoques sobre el arte, propuestas sobre el arte, miradas sobre el arte, tendencias sobre el arte. ¿Qué dice sobre esto Marcelo? En el que, bueno, estamos estudiando, ¿no? Y tener siempre una perspectiva, una visión con el mundo que nos rodea. El arte de alguna otra manera nos va a apoyar a ver todo esto. No simplemente esto, porque también si nos hemos percatado todos, nos permite ser personas un poco más sensibles, ver detalles que quizás para otra persona común no es tan fácil de ver a simple vista, y de alguna otra manera incluso nos hacemos hasta como los adivinos, ¿no? Porque un cuadro, una escultura nos muestra detalles que para otra persona es, pues, es un objeto nada más, pero nosotros leemos esa escultura, leemos esa pintura, ¿no? Entonces, nos permite tener una perspectiva un poco más amplia, incluso yo creo que una visión un poco más... Soledad, más ¿primero es el arte o primero es el conocimiento profundo y espiritual del mundo? ¿Cuál es primero? Yo creo, profesor, personalmente, que primero es el conocimiento. Por supuesto. Porque el conjunto de todo eso nos va a permitir recién expresar. Por supuesto. Pero no solo es un conocimiento, ¿no es cierto? Yo estoy utilizando la palabra conocimiento en su acepción competencial. Ustedes saben que aparte de historiador, antropólogo, yo soy profesor y capacitador del Ministerio de Educación. Y cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de aprendizaje. Y cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando de competencias. ¿Y qué es una competencia? Es cuando tú tienes conocimiento. Pero eso es la base. Después del conocimiento viene cómo procesas ese conocimiento con otros, lo mezclas y lo redefines. Pero más importante que el manejar el conocimiento es que tú hagas algo moralmente positivo y bueno para el mundo con ese conocimiento y con ese proceso. ¿No es cierto? Vale decir que no basta conocer, sino hay que procesar el conocimiento. Pero es más, hay que criticar el conocimiento. Pero no basta eso, tampoco. Educar es que ese proceso mental, que esas actitudes mentales los pongas en práctica y funcionen en la vida. Entonces, después ya viene arte, ciencia. Primero tienes que ser humano completo. Después ya das el salto artístico, científico, lo religioso, lo que quieras. Diego. Sí, profesor.
estoy bien de acuerdo con usted en la parte en la que comenta, ¿no? De que la gente ya se ha olvidado de la parte intelectual y el pintor, digamos, es una persona que se centra nomás en reproducir sus obras, pintarlas y dibujarlas, ¿no? Pero el artista en sí necesariamente necesita esta parte intelectual para poder trascender, digamos, a través de su obra, ¿no? Poder expresar, poder saber transmitir, utilizar iconografías, un montón de lenguajes sublimes que sin la parte intelectual no podría, ¿no? Y yo pienso que el artista está formado desde la parte intelectual hacia adelante, ¿no? Perfecto, te agradezco mucho tu participación. Finalmente, Sisa, dime tu comentario sobre esto que acabo de decir. Sin problematización no hay nada. La problematización vendría a ser la columna principal de cualquier profesional, porque te da ubicación, te da panorama, sabes qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cómo se ha mirado y cómo no se debe mirar, y finalmente te dice cómo hacer de aquí en adelante un desarrollo profesional. Sisa, tu opinión y entramos en materia. Disculpen esta digresión que me parece importante siempre hacerla. Sisa, tu opinión. Maestro, considero que es fundamental la problematización para poder no solo analizar nuestro sistema y nuestro contexto, sino también para progresar y para evolucionar, porque sin el hecho de cuestionarnos algo no podríamos no solo solucionar las cosas, sino avanzar. Perfecto. Como civilización, como sociedad, como población o como individuo. Entonces, pero epistemológicamente, explícame, ¿cuál es la importancia de la problematización en términos de creación de pensamiento e innovación? ¿Qué es la razón de la universidad? ¿Cuál es la razón de la universidad? Cada universidad por año debe producir 10 teorías científicas y por lo menos 20 patentes. Universidad que por año no produce 10 teorías científicas nuevas y 20 patentes no es universidad. Dime, Sisa. Bueno, en ese aspecto considero que el hecho de que tengamos que cambiar constantemente lo que estamos pensando y cuestionarnos es la característica fundamental de generar la problematización, el hecho de no solo evolucionar, sino salir del esquema dentro del cual estamos, porque si permaneciéramos tranquilos con todo lo que sucede a nuestro alrededor, no habría ninguna necesidad de avance, de cambio, de transformación. Perfecto, y tanto que invierte el gobierno en las universidades, será pues para algo, ¿no es cierto?, para que produzcas un nuevo conocimiento, y nuevo conocimiento que no es obvio, que necesita formación teórica, nuevo conocimiento que más tarde va a contribuir a mejorar el país en sus aspectos económicos, sociales, políticos, pero fundamentalmente en el desarrollo personal, la mejora de la calidad de vida, la mejora de la construcción de una sociedad imaginada como nación, como país, como democracia, como ciudadanía, como Estado, como nación, ¿no es cierto? Entonces, si no hacemos eso, si no aportamos, ¿cómo justificamos ingentes cantidades de presupuesto que se dan a las universidades nacionales? No solo son artistas ustedes, artistas prácticos, operativos, no. En la universidad tienen que ser críticos y teóricos del arte. ¿Ya? ¿Queda claro esto, Claudia Valeria? ¿Queda claro? Claudia Valeria, ¿queda claro esto? Sí, profe, o sea, con lo que dijo, sí, soy como que sí más claro, pero de todos modos es que podría como que hacer una pequeña conclusión acerca del tema, sería genial. O sea, que no es solamente pintar o hacer cerámica, por muy linda que sea, que ustedes están en esta universidad para explicar y generar nuevas tendencias mentales, espirituales, científicas y epistemológicas para el arte,
que no es solo pintar o hacer cosas bonitas, que ya de por sí es una maravilla, sino que el arte que hagan tiene que verse, tiene que ser la última ratio de un desarrollo espiritual, de un desarrollo cognitivo y mental epistemológico, plasmado en el lienzo y plasmado en el barro de la cerámica, en este caso para cerámica y pintura. ¿De acuerdo, Claudia? Sí, profe, totalmente de acuerdo. Y que más que pintar y hacer un cuadro, también tienes que ir a explicar y a generar tendencias, a saber hablar y a estar en conferencias y estar en debates científicos para ver cómo un artista también entra en el debate científico, en este caso humanístico-social, para generar tendencias y opinión. ¿De acuerdo conmigo o crees que mi idea es muy radical? Yo estoy totalmente de acuerdo, profe. Sí me parece que es la manera correcta de llevar las cosas, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido. ¿Para qué? ¿Para qué es universidad? Si no, mejor quedémonos en Tuirutupa o quedémonos como Escuela Superior de Bellas Artes, que ya es suficiente, ¿no? Pero si vamos a entrar en universidad, mucho cuidado, ¿no? Estamos hablando de ello. ¿Ven la diapositiva? ¿Sí? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profesor. Sí. Entonces hemos hablado de frente a lo que es la cultura y su formación, frente a lo que es la antropología, la naturaleza humana, hay tres formas de relacionarse con el otro, ¿no es cierto? ¿Qué es la antropología? Para el artista, ¿qué significa la antropología? Es fundamentalmente la relación de uno con el otro y de otros con otros, ¿ya? Si algún resumen me pedirían de qué es antropología, yo diría, ¿no es cierto?, como antropólogo e historiador, que la antropología es la relación de unos con otros y otros con otros, el yo con el otro yo, en fin. Entonces, frente a cómo se crea la cultura, el pensamiento, las mentalidades humanas tan importantes para vivir, hay tres formas. Una es rechazando. Ya, yo rechazo al otro porque es malo, porque es imperialista, bla, 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 no sé qué ya. Es imperialista, es no sé qué, lo rechazo. La otra manera negativa del contacto entre seres humanos es yo me adhiero a los demás, al otro, me adhiero, pierdo mi yo, ¿no? Entonces, en términos políticos, ya que estamos también haciendo un poco de politología, esta sería la postura de una izquierda radical. Rechazo todo, imperialistas, capitalistas tienen la culpa de todo, nosotros hablábamos ¿no? Y esta sería una posición de extrema derecha. Yo me voy con el poderoso, porque yo no quiero estar con estos, la chusma, y no, me voy, ¿no? Así dicen ellos, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo como antropólogo, investigador, ¿no es cierto? Y eso lo estoy compartiendo con ustedes, político, gente que ha hecho bastante teoría, práctica, 58 años, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, es que en los mundos se dan esta relación de combinación y mutua colaboración. ¿No es cierto? Que a la vez es resistencia, sí, no te dejas del todo, como pero también te adhieres al otro de alguna manera, y el otro se adhiere a ti, ¿no? Entonces, en el video que acabamos de ver, y les voy a mandar el libro de José Durán, que se llama, lindo libro, yo creo que tienen que leer José Durán, hermano de uno de los grandes monseñores, ¿no es cierto? Monseñor Durán Flores, ¿no? Uno de los más grandes
digamos, líderes de la Iglesia Católica, de los buenos, ¿no? Porque también en todo sitio hay malos, pues, ¿no? Yo no soy de los que meten un saco a todo, la Iglesia Católica, pederastas, que sodalicio. No, también hay una Iglesia Católica muy buena, gente muy servicial, ¿no? Pues así que no hay que meter, no hay que estereotipar, ¿no? A nada. Bien, entonces yo decía que en este texto te narra, ¿no es cierto?, José Durán, justamente el video que acabamos de ver, ¿no? Y dice, ¿no es cierto?, este gran José Durán, dice que los españoles vinieron a América a prolongar y reconstruir una vida que se había destrozado en Europa y sobre todo en España. No se olviden ustedes, señores alumnos, que el siglo XV-XVI en Europa es un siglo sumamente preocupante, porque el referente de salvación de todas esas personas, millones, decenas de millones para ese entonces en Europa y en el viejo mundo, no solo en Europa, Asia, África, ¿no es cierto? Esa salvación que había sido la Iglesia Católica está en crisis, está corrupta, está cayendo. Y con todo lo corrupta que era y que es y que está cayendo, era el único apoyo de salvación que tenían esa gente. Y se está viniendo a América esa gente a restaurar su vida, ¿no? O sea, nos han explicado una historia tan tonta y nosotros hemos creído tan tontamente que han venido a saquear 500 años de saqueo, 500 años de resistencia. Sí, hay eso. Pero ese no es lo único que hay. O sea, hay que tener mucho cuidado en abrir nuestra mente y ver otros aspectos. Nadie está santificando a nadie. En la historia no hay ni angelitos ni demonios. Hay seres humanos que aman, que desean, que tienen codicia, que tienen debilidades, que tienen grandezas, que tienen nobleza, que tienen todo, y al mismo tiempo pueden tener incluso lo malo y lo bueno. Eso de dividir el mundo en blanco y negro, bueno y malo, eso es para infantiles. El mundo no es así. Eso no quiere decir que seas concupiscente o que seas benévolo con el mal, no. Es ser maduro. Es ver las cosas como son, ¿ya? Entonces, quiero dedicarles una cancioncita a los que dicen que todo está mal. ¿Quieren escuchar esa cancioncita? ¿Se nota la diapositiva? ¿Sí? Sí, se ve. A ver, ¿quién quiere opinar? A ver, antes de empezar la clase, con gusto. Bueno, pero a lo que he visto el video, acabo de verlo, creo que es una combinación de culturas, ya que aceptan lo que es la cruz y también a los apus. El mismo traje es de un sacerdote católico y de un obispo. ¿Sabían eso o no? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta o no? ¿Quién se ha dado cuenta? Levante la mano. Profesor, yo pensé que era una armadura. Es un traje de sacerdote. Es un traje. Es un traje. ¿Ah? Es un traje de sacerdote, de misa. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la misa, los sacerdotes, el hualpahuajay, el taquionjoy? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver la conquista con todo esto? ¿Les explico? ¿Quieren saber? ¿Sí? ¿Les interesa? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está, les va a gustar la clase de ahora. Miren ustedes, en la clase anterior habíamos hablado de los negacionistas de la adaptación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por favor, díganme, a ver, un recordaris.
En la clase anterior habíamos hecho referencia a los negacionistas de la adaptación. ¿Es así o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que dijimos que habían varios factores que negaban la adaptación. Una eran los jesuitas, ¿se acuerdan? En la reforma, la contrarreforma. Otra eran los borbones, que decían que los indios eran una raza inferior, que ya no eran los incas. ¿Se acuerdan que hablamos de Estados Unidos, que inventó? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, maestro. Perfecto. Y también hablamos de los estalinistas, ¿no es cierto? Entonces también hablamos de un error epistemológico, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere el error epistemológico? A creer que las crónicas dicen la verdad. Y entonces, para esto, yo les he traído las perspectivas de los otros enfoques sobre la adaptación que ejerce la cultura andina. Mi tema es cómo la cultura andina se adapta, ¿ya? Pero para entender ello, ustedes se habrán dado cuenta que yo he recurrido a un método que se llama el método de la crítica a las otras perspectivas. Habíamos hablado que hay varios factores que contradicen, varios enfoques teóricos que contradicen, ¿no es cierto?, esta unidad, esta adaptación, esta mezcla de culturas. Habíamos dicho que hay un error epistemológico, habíamos dicho en la clase anterior que hay una idea de los jesuitas que quieren exaltar a los incas contra España porque le tienen bronca al rey de España y quieren hacer una rebelión contra España, insinuando, soliviantando a los incas rebeldes. Luego habíamos visto que parte de esa historia contra la mezcla de culturas, la adaptación, también surgía de los borbones antijacobinos, Simón Bolívar, los de la independencia, los criollos, estos gamonales, ¿no es cierto?, que nos han dominado y hasta ahora siguen en el Perú, ¿no es cierto?, que inventaron una historia de que ellos son los incas y que los indios son una raza degenerada para justificar, ¿no es cierto?, toda la brutal revolución industrial del siglo XIX que brutaliza a su vez la explotación, ¿no es cierto? La revolución industrial no es sino la brutalización del feudalismo que lo ayorna y lo disfraza de moderno para hacer tabla rasa con las colonias. Otro de los que va contra esta teoría de la armonía, de la fusión de culturas sería Estados Unidos, ¿no es cierto?, que necesita deshispanizar América para colonizarla, para volverla parte de su territorio. Y finalmente el estalinismo, que no es lo mismo que el comunismo o las izquierdas. Mis respetos a los izquierdistas democráticos que respetan la democracia, que respetan el pensamiento libre, el mercado libre, ¿no es cierto?, pero que por supuesto luchan por la justicia social. Es distinto eso a los comunistas, ¿no?, y distinto a los comunistas al estalinismo, ¿no? El estalinismo es una teoría según la cual hay que arrasar todo, hay que vengarnos de los opresores, matarlos a todos, estatizar todo, que no haya trabajo y hay que repartir miseria entre todos, ¿no? Entonces vamos a referirnos a este primer error, al error epistemológico. Y para eso vamos a trabajar este esquemita. Este esquemita se llama el esquema de las crónicas, ¿no es cierto? O sea, nosotros hasta el momento seguimos pensando que la única fuente, que la fuente más reconocida, ¿no es cierto?, de la historia andina son las crónicas. Falso de toda falsedad, ¿no?
Franklin Pease, en el libro que les acabo de mandar y que ya les habrá llegado, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, ya les ha llegado, ¿no es cierto? Nos demuestra en ese libro, uno de los más grandes libros de etnohistoria, que es etnohistoria, es antropología con historia, pues los historiadores somos a la vez antropólogos y los antropólogos deben ser a la vez historiadores. Entonces este gran autor, Franklin Pease García Irigoyen, ¿no es cierto?, discípulo de John Murra y mi profesor y amigo que ha fallecido, muy joven, ¿no es cierto?, pues nos dice que hay que tener muchísimo cuidado con los cronistas. Ya vamos a llegar a danza de las tijeras o al danza, ¿ya? Justamente a partir de Franklin Pease, ¿no es cierto? No nos olvidemos que la conquista en el Perú tiene dos etapas fundamentales. Yo lo pondría, ¿no es cierto? Yo lo pondría aquí, las etapas, ¿no? Yo acá le pondría un antes y un después, la conquista propiamente dicha, ¿no? Y también yo le pondría aquí, en esta parte, también una cota, ¿no? Más o menos en los años 40, ¿ya? Entonces, ¿por qué les pongo estas cotas? Porque, fíjense, los cronistas vienen con una imagen muy fuerte del viejo mundo, fuerte. O sea, una de las cosas que tienen ellos clara en la mente es que sigue habiendo la lucha contra los moros, los infieles, la reconquista, ¿no es cierto?, en América. Van a ver en todo sitio moros, infieles, van a ver en todo sitio castillos, ¿no? Porque no se imaginan cómo es América. América recién se está conociendo, no se ha conocido antes. El contacto es reciente. Entonces el cronista tiene esta limitación, está viendo América o los Andes con una mentalidad, y es lo mismo que pasa con otros antropólogos, con otros mundos, ¿no es cierto? Generalmente más es lo que están pensando que lo que están viendo. ¿Se me está escuchando, por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se está escuchando? ¿Me responden? Sí, perfecto. Entonces, la primera oleada de cronistas que escriben sobre los Andes, ¿no es cierto?, los que niegan esta fusión, dicen, oh, son unos seres extraños, vetrías, salvajes, ¿no es cierto? Porque ellos están comparándose con sus castillos, para ellos progreso es tener armas de fuego, tener el hierro, ¿no es cierto? Tienen parámetros mentales. Luego viene una segunda oleada, entre 1930 al 40, que más o menos siguen repitiendo el mismo error, ¿no? Pero siguen pensando que están en el viejo mundo, ¿no? Y aquí en los años 40 ocurre algo, ¿no es cierto? Los españoles, ¿no es cierto?, que han venido, los conquistadores, para venir a América han firmado una capitulación. ¿Qué es una capitulación? Es un documento donde ellos dicen que todo lo que obtengan, una gran parte es para el rey y otra, no, una parte más o menos considerable para ellos. Pero como están lejos del rey, se les ocurre no obedecer ya al rey y hacer su propio reino, ¿no es cierto? Primero se pelean entre ellos, ¿no? Ya saben ustedes que la pelea entre Pizarro y Almagro, entre Pizarros también hay pelea, luego vienen mandados de España, gente que va a poner control aquí porque pueden perder América, a España le importa que no se rebelen, ¿no? Y luego en los años 40 van a dar unas leyes donde los conquistadores ya no van a tener derecho a heredar sus tierras o a tener el poder que tienen, ¿no es cierto? Esto tiene mucho que ver porque
va a decidir la manera en que la cultura se va a combinar entre la española y la andina precolombina, ¿ya? Todos estos procesos hacen que, por ejemplo, ¿no es cierto?, muchos de los conquistadores, para oponerse a España, se casan con algunas miembros de las panacas incas para reclamarse incas y en nombre de lo inca decirse que España ya no se meta. ¿No es cierto? Almagro en algún momento de su vida va a pensar que tiene que combinarse con alguien que sea del parentesco inca para independizarse y hacer un nuevo reino inca en los Andes. Pizarro se casa con una de las panacas, ¿no? Con una miembro de las panacas. Martín de Loyola, nieto de San Ignacio de Loyola, se casa con Clara Coya. Vale decir, hacen matrimonios. El mismo Aguirre, el azote de Dios, que se va a las Islas Margarita al norte buscando el dorado, ¿no es cierto? O sea, conocerán esa historia, ¿no? Se reclama inca, pero no porque les gustan los incas o se identifican con los incas, sino porque esta es una manera de deshacerse de España, ¿no es cierto? Entonces, esto decide mucho de lo que es la cultura, la mezcla con lo andino, porque en el afán de oponerse a España, de liberarse de la corona, los conquistadores, muchos de ellos muy ambiciosos, ya ves que estoy hablando también contra los conquistadores que no son unos santitos, ¿no? Muchos de ellos se corrompen, ¿no? Llegan a un punto en el cual rompen las reglas, ¿no? Y en este afán van a combinarse, van a adquirir la cultura prehispánica, van a combinarla, pero también los nativos, los llamados así indígenas, ¿no? ¿Quiénes serán indígenas? Porque ya se han mezclado todos, ya todos los genes, todos están mezclados, ¿no? También ellos, ¿no es cierto?, los llamados indígenas, van a asumir muchas de la cultura de estos españoles, ¿no? Entonces se va formando una simbiosis de culturas y de religiones. Entonces, como esta semana nos toca hablar de religiosidad, le voy a poner un gran espacio a lo que es el Taqui Onjoy, ¿ya? Más o menos para 1565, ¿no es cierto?, ya las cosas están bien graves en los Andes. En los Andes las cosas están bien graves. Estos españoles que han perdido la brújula, ya no hacen caso a la corona, se están enfrentando a Vaca de Castro, al primer virrey Blasco Núñez de Vela, han matado a Francisco Pizarro, se han matado entre ellos, ¿no es cierto? Comienzan a hacer abusos contra los pobladores andinos, han perdido la brújula. En 1565, todas las poblaciones andinas, ¿no es cierto?, vienen de todas partes de los Andes, desde el norte, Ecuador, Venezuela, lo que es ahora Colombia, ¿no?, lo que es ahora Chimú, del sur, ¿no?, vienen todos los Hualpahuajay, ¿no es cierto?, y se reúnen en Soras, Parinacochas, Lucanas, Andahuaylas. En toda esa zona se reúnen estos grandes líderes, Hualpahuajais, que son líderes, ¿no es cierto?, y hacen la primera huelga andina de brazos caídos, bailando, Taqui Onjoy, con los danzas de tijeras, ¿no es cierto?, parodiando, ironizando
a los sacerdotes católicos, y eso que son tijeras no son tijeras, viene a ser las campanitas que hacen sonar en el momento de la Eucaristía, cuando están haciendo la comunión con la hostia y el vino, ¿no es cierto? No son tijeras, ¿no? Son, digamos, instrumentos que semejan o parodian la campanita que en el momento de la Eucaristía y el sacrificio, que es el momento más importante de la misa, ¿no es cierto?, están parodiando. Y la danza es un hecho en donde está conjurando contra los malos espíritus de los españoles que están haciendo un desastre en los Andes. ¿Qué es un hualpahuajay? Hualpa es el espíritu de la montaña, pero en la mañana, vale decir, en las primeras horas del día, cuando está amaneciendo, este apu, ¿no es cierto?, tiene un hualpa, es hualpa, o sea, es el apu naciendo. Ya hemos dicho que en la cultura andina no existe ninguna adoración al sol, a la luna, eso es falso, y no es ni lógico ni sentido común, porque esos instrumentos tutelares, digo, esas referencias tutelares, como es el sol, la luna, las estrellas, eso funciona para las sociedades nórdicas, donde hay 2/3 del año llenos de nieve, donde tienes que navegar viendo las estrellas con brújula, ¿no es cierto?, para conseguir alimentos, y donde el sol es fundamental para derretir la nieve y formar ríos, ¿no es cierto? Acá no, acá más bien el sol es peligroso, porque el sol te dice que hay sequía o helada. Entonces, ¿qué es el hualpa? El hualpa es el apu, pero de mañana. Y como cuando vino la gallina, el gallo, ¿no es cierto?, cantaba de mañana, asociaron el espíritu hualpa de la mañana con la gallina y el gallo, y por eso que a la gallina y al gallo le dicen hualpa, pero no porque sea hualpa, sino porque asume el nombre de este apu de la madrugada, que es el hualpa. Entonces, ¿quién es el hualpahuajay? El hualpahuajay es el que llama al espíritu, es el líder, ¿no es cierto?, religioso, social, moral, espiritual, económico de esta zona, de este ayllu, de esta parcialidad, ¿no es cierto?, de este suyu, ¿no es cierto? Entonces, este señor que se llama hualpahuajay va desde el norte, desde el sur, desde abajo, desde pues la puna, desde la selva, ceja de selva, y se reúnen todos en Soras, Parinacochas, Lucanas y Andahuayla. Y entonces deciden, bailando, como quien hace un taqui, ¿no es cierto?, el taqui de la enfermedad, onjoy es enfermedad, pero la enfermedad no se refiere a la enfermedad biológica. La enfermedad en la cultura andina es un estado social generalizado de desorden y desastre. Entonces, bailando, como hemos visto, conjuran a todos estos espíritus malos que están haciendo que no haya orden, y se crea el primer gran movimiento de resistencia, el primer paro de brazos caídos en América andina, y a consecuencia de esto, los españoles preocupados vienen, ponen orden, y en 1570, 5 años después de este movimiento, la primera gran rebelión contra los españoles, viene el virrey Francisco de Toledo, pone orden y crea, ya no el desorden, crea oficial y formalmente
el primer estado peruano. El primer estado peruano es el virreinato, en base al cual se dividen todas las provincias, corregimientos, capellanías, parroquias, ¿no es cierto? Y todo el Perú de hoy, las divisiones, la administración, el tipo de estado básico que tiene el Perú en su base, es que se origina en esta época de 1570. Entonces, las crónicas, los cronistas, ¿no es cierto?, tienen que entenderse en el contexto de estos movimientos y estos procesos que se crean en el Perú, que explican por qué escriben como escriben. O sea, los cronistas tienen diferentes intereses. Algunos apoyan el Taquionco y ven, ¿no es cierto?, a los conquistadores como brutos y lo negativo. Otros no apoyan al Taquionco y están a favor de los conquistadores, como por ejemplo algunos otros cronistas. Y otros van a estar más bien a favor de la corona, otros con la iglesia, en fin. Entonces, ¿a qué voy? A que un error que no considera, mejor dicho, este encuentro de culturas, esta combinación, esta adaptación, vendría a ser una mala forma de manejo de las fuentes. Entonces, todos nosotros, lo primero que hacemos para entender la cultura andina es leer las crónicas para ver cómo eran los incas, pero nos damos ahora con la sorpresa, fundamentada científicamente, que las crónicas no son los mejores instrumentos, ¿no? Y aquí está esta crónica, ¿no es cierto?, digamos, que yo les voy a mostrar, el libro que les voy a dar, donde Franklin Pease, uno de los más grandes antropólogos e historiadores sobre el tema de los Andes en el Perú, nos narra todo este proceso de cómo se falsifica la historia, cronista por cronista, etapa por etapa, ¿no es cierto? Y aquí está todo su índice, donde te indica cómo va a trabajar primero, cómo se elabora la historia, cuáles son los testigos y cómo te inventan, con qué mitos se inventan las crónicas, cómo las nociones europeas dominan todo ello, cómo el conquistador ve al otro, y cada uno de los cronistas fundamentales, sustancialmente Guamán Poma, Garcilaso y Cieza de León, ¿no? Entonces, esta era la clase que quería compartir con ustedes, y este es el tema de cómo es que se suscitan fabricaciones y errores respecto de nuestra historia. Hasta aquí, para no aburrirlos, y comentarios. Comentarios.